Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así estarás siempre conectado a nuestras historias y no te perderás la próxima aventura. En la galaxia conocida hay aproximadamente 982 especies inteligentes reconocidas. De ellas, unas 3.000 han logrado viajar a velocidades superiores a la de la luz. De esas, unas 800 forman parte del Consejo de la Confederación Galáctica. Y de esas 800, exactamente cero se había encontrado nunca con una especie tan irritantemente ingeniosa como la humanidad. Pero estaban a punto de descubrirlo. La gran sala de asambleas de la Confederación zumbaba con el murmullo traducido de 1.000 especies diferentes. Algunas respiraban metano, otras absorbían radiación, otras existían como colonias de organismos microscópicos que pilotaban caparazones mecánicos. Sin embargo, todas ellas compartían una cosa en común en este día en particular. Estaban allí para ver sufrir a alguien. Ese alguien era Dante. Ahora bien, Dante no tenía intención de provocar un incidente intergaláctico. De verdad que no. Lo único que había hecho era presentar su investigación sobre bacterias extremófilas en el Simposio de Ciencias Biológicas de la Estación 10 y tal vez sugerir que la propia especie del gran canciller podría haber evolucionado a partir de algo parecido a los organismos basados en mucosidad que él había estado estudiando. En su defensa, se trataba de una hipótesis científica legítima. En defensa del alto canciller, a nadie le gusta que lo comparen con un moco sensible. Dante humano, la voz del canciller retumbó a través de la matriz de traducción, un sonido como cristales triturados mezclados con el canto fúnebre de una ballena. Has insultado la dignidad de la ascendencia Neftar. Por esta transgresión, te enfrentarás al desafío de la supervivencia pura. Dante se encontraba en la esfera del acusado, flotando a 3 metros del suelo en un pozo gravitatorio que le provocaba molestias estomacales. Mira, dije que lo sentía. Envié una disculpa, envié flores. Bueno, lo más parecido a las flores que tiene tu especie, esas colonias de hongos brillantes. Muy caras, por cierto. Los sacos respiratorios del canciller se inflaron de indignación. Insuficiente. Demostrarás tu valía a través de la antigua prueba. 30 rotaciones planetarias en el Barón Luna. Designación NF-003. Sin tecnología, sin armas, sin herramientas de ningún tipo. Si sobrevives, tu transgresión será perdonada. Si fallas, el canciller hizo un gesto que el traductor de Dante etiquetó, de poco ayuda, como catástrofe inminente. Bueno, ya veremos. Sin herramientas. Dante parpadeó. Define implementos fabricados, construcciones artificiales, cualquier cosa creada mediante procesos industriales o la manipulación avanzada de materiales. El canciller parecía satisfecho consigo mismo. Te enfrentarás a la naturaleza tal y como eres, como lo hicieron tus antepasados antes de que tu especie saliera arrastrándose del lodo primigenio que os dio origen. Dante abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Entonces, para que quede claro, los objetos naturales están permitidos. Si puedes superar los retos de la luna con una roca, humano, eres bienvenido a intentarlo. La risa del canciller sonó como metal desgarrándose. No estarás solo. Se han seleccionado otros 3 campeones de especies de toda la Confederación. Demostrarán cómo es la verdadera superioridad biológica. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando 3 seres que hicieron que Dante se replanteara sus decisiones vitales. El primero, Runad, 2,5 metros de músculos ondulados cubiertos de escamas que parecían capaces de desviar balas. Brazos que terminaban en garras que probablemente podían abrir una lata o una caja torácica con la misma facilidad. Procedente del dominio Bryce, una especie que cazaba ballenas estelares en el vacío del espacio por deporte. La segunda, Felara, 6 extremidades de pesadilla Kitanos, con ojos compuestos que probablemente podían ver en 16 espectros diferentes. Mandíbulas que goteaban algo corrosivo. La colmena colectiva no se andaba con tonterías a la hora de producir cazadores.
En tercer lugar, Gronak. Este era literalmente una roca andante, de forma aproximadamente humanoide, si entrecerrabas los ojos y tenías una definición muy generosa de humanoide. Vida basada en silicio procedente de los mundos de granito. Probablemente podía comer rocas para desayunar, literalmente. Dante miró su propio cuerpo humano, blando y comparativamente frágil. Claro, genial. Parece justo. El juicio comenzará al amanecer. Hora de la estación espacial, anunció el canciller. Prepárate, humano, e intenta no morir demasiado rápido. Los índices de audiencia son bastante altos para este evento. Oh, claro. Esto era entretenimiento. Miles de millones de seres de miles de mundos sintonizarían para ver cómo Dante probablemente era devorado por algo con demasiados dientes. Probablemente habría una quiniela. Conociendo la obsesión de la galaxia por las apuestas, seguro que había una quiniela. Las siguientes 12 horas pasaron en un torbellino de preparativos, que consistieron principalmente en que Dante fuera pinchado y escaneado por el personal médico, que parecía sorprendido de que todos sus órganos fueran internos. Le dieron un sencillo monogris, sin bolsillos porque al parecer los bolsillos eran trampa, y un rastreador subcutáneo que monitorizaría sus signos vitales y permitiría una extracción de emergencia si las cosas se torcían. Te dejarán en coordenadas aleatorias, explicó un técnico de la Junta. Sus tentáculos bailaban por una interfaz holográfica. Ubicaciones separadas para cada concursante. La luna tiene oxígeno, fuentes de agua y abundante flora y fauna. También tiene depredadores alfa. Intenta no antagonizarlos. ¿Algún otro consejo?, preguntó Dante. Los tentáculos se detuvieron. Sí, cuando mueras intenta que sea dramático. Es bueno para la audiencia. Eres todo corazón. No tengo corazón. Mi especie utiliza un sistema circulatorio distribuido basado en... Era una forma de hablar. En la plataforma de espera, Dante conoció a sus compañeros concursantes. Rundad lo miró como un tigre miraría a una gacela particularmente flaca. Ni siquiera vale la pena el esfuerzo. Los ojos compuestos de Felara refractaron a Dante en 1000 versiones diminutas e igualmente poco impresionantes de sí mismo. Gronak murmuró algo que el traductor interpretó como: «Esa cosa blanda no durará 3 hijos. Me encanta la energía que tenéis todos», dijo Dante, sintiendo realmente el espíritu de equipo. La lengua bífida de Runat se movió rápidamente. «Te burlas porque sabes que eres una presa. Mi especie lleva cazando 60 millones de ciclos. La tuya juega con fuego y lo llama civilización. En realidad, llevamos jugando con fuego unos 2 millones de años». Dante corrigió. «Más o menos. Realmente le cogimos el turco hace unos 400.000 años. Cambió totalmente las reglas del juego». El guerrero reptiliano parpadeó lentamente. ¿Presumen del fuego? ¿El fenómeno natural más básico? Quiero decir, nosotros no encontramos el fuego. Lo creamos. Hay una gran diferencia. Todas las especies pueden crear fuego. ¿De verdad? Dante sonrió. ¿Eh? Antes de que Runat pudiera responder, la plataforma cobró vida con un zumbido. La secuencia de descenso estaba comenzando. Contestantes, la voz del canciller retumbó en la bahía. La galaxia os observa. Demostrad el valor de vuestra especie. Sobrevivid con nada más que vuestros dones naturales. Y recordad, cualquier uso de herramientas fabricadas dará lugar a la descalificación inmediata y a consecuencias desagradables. El suelo bajo sus pies se volvió transparente, mostrando la luna debajo. NF003 colgaba en el espacio como una canica marcada, medio cubierta de bosques oscuros, el resto de tierras rocosas y sinuosos sistemas fluviales. Bonita, pero de una forma que te mataría sin duda. Saltad. 3, 2, 1. El pozo gravitatorio se liberó. El estómago de Dante se desplazó a algún lugar cerca de su garganta mientras caía a través del rayo de transporte. La estructura molecular se dispersó y se recompuso, la conciencia parpadeando como una mala conexión holográfica. Entonces, con una sensación como si lo hubieran expulsado de la nariz del universo,
se materializó a 1 metro por encima del suelo firme y cayó sin ceremonia sobre su trasero. ¡Ay! Parpadeó bajo la luz solar real, no artificial. La estrella de la luna era una enana amarilla, muy parecida al sol de su planeta. El aire olía a pino, a lom y a algo vagamente sulfúrico. A su alrededor, un bosque de cosas altísimas, parecidas a árboles, se extendía hacia un cielo azul pálido. Dante se sacudió el polvo del mono y miró a su alrededor. Silencio. No había Ron, ni Felara, ni Gronok, solo Dante, el bosque y el sonido lejano de algo aullando que sugería que quizá quedarse quieto no era la mejor estrategia de supervivencia. En ese momento, dijo sin dirigirse a nadie en particular, sin herramientas, no hay problema. Empezó a caminar, con la mirada fija en el suelo, con la concentración de alguien que había pasado demasiados veranos de su infancia en el campamento de su abuelo en la naturaleza. El anciano era insufrible con las habilidades de supervivencia. La civilización está a solo una comida perdida del colapso. Chico, tienes que saber cómo empezar desde cero. En aquel momento, Dante pensó que el abuelo era un paranoico. Ahora, ahora le estaba agradecido. Lo primero que encontró fue el lecho de un río, poco profundo y claro, que discurría sobre piedras lisas. Perfecto. Se arrodilló y examinó las rocas con la atención minuciosa de un joyero que inspecciona diamantes. La mayoría eran inútiles, demasiado lisas, de composición incorrecta. Pero allí, parcialmente enterrada en el limo, había una piedra gris oscuro con vetas visibles. Pedernal, o su equivalente local. Dante la recogió, la sopesó y sintió su peso. Luego recogió una piedra más pesada y dura, quizá cuarcita, y las golpeó entre sí a modo de experimento. Una lluvia de chispas bailó en el aire. «Oh, hermosas, hermosas rocas», susurró Dante. En algún lugar de la órbita, un sistema de vigilancia de IAA detectó la interacción. El concursante humano ha obtenido piedras. Se analizan piedras de origen natural. No se detecta fabricación. Se permite la clasificación. El dron de vigilancia que sobrevolaba silenciosamente sobre el dosel se acercó cuando Dante se sentó con las piernas cruzadas a la orilla del río y comenzó a trabajar. Golpeó el pedernal en ángulos precisos, las astillas salían volando y el filo se afilaba con cada golpe cuidadoso. La audiencia que observaba desde toda la galaxia se agitó con confusión. «¿Qué está haciendo?», preguntó un respirador de metano del sector 88. «Jugando con piedras», respondió su compañero, un ser de luz cristalizada. Un comportamiento curioso antes de la muerte. En su lujosa plataforma de observación, el alto canciller observaba con satisfacción. El humano pronto se daría cuenta de la futilidad de su débil especie. Dante, felizmente ajeno a su enorme audiencia, siguió trabajando. El pedernal tomó forma bajo sus manos. Un hacha tosca, afilada, con el peso adecuado. No era bonita, pero era funcional. «No se permiten herramientas», murmuró, sonriendo. «Esto no es una herramienta, es solo una roca con una forma conveniente». El sistema de vigilancia de la IA procesó esta distinción y no encontró ningún contraargumento lógico. Las piedras afiladas por procesos naturales existían en todo el universo. El humano simplemente había acelerado los procesos naturales. La clasificación seguía estando permitida. Dante probó el filo contra un tronco caído. El pedernal afilado se clavó profundamente en la madera, cortándola limpiamente. Perfecto. Ahora, para el segundo paso, se movió por el bosque con determinación, examinando las plantas con la mirada de alguien que realmente había prestado atención en la clase de xenobatonia. La mayoría le resultaban desconocidas, pero los principios biológicos eran universales. Encontró lo que necesitaba creciendo en gruesas enredaderas en un árbol adyacente. Corteza fibrosa que se desprendía en largas tiras. Utilizó su hacha de mano para pelar la corteza y luego dividió las fibras en hebras más finas. A continuación, sentado contra un árbol, comenzó el proceso meditativo de retorcer las fibras entre sí, dejándolas enrollarse de forma natural
y añadiendo nuevas hebras a medida que avanzaba. Cuerdas, cordeles, la base de 10.000 tecnologías. La IA de supervisión lo señaló. El concursante humano está manipulando materia vegetal. El análisis de la materia vegetal es un proceso natural. No se ha detectado síntesis artificial, clasificación permitida, pero el nivel de certeza de la II descendió un 18%. Cuando el sol de la luna alcanzó su cenit, Dante tenía 6 metros de cordaje decente y una pila cada vez mayor de piedras afiladas. También había encontrado una rama recta, perfecta para hacer una lanza, y ahora estaba atando una punta de piedra a su extremo, utilizando el cordaje con una técnica tan antigua como los primeros pasos de la humanidad. En órbita, las cifras de audiencia subieron. Algo interesante estaba sucediendo, algo que ninguno de ellos había visto antes. ¿El humano está creando?, preguntó alguien. Imposible. No tiene herramientas. Pero mirad. Dante levantó la lanza terminada, probó la atadura y se aseguró de que la punta de piedra estuviera bien sujeta. Sonrió al dron de vigilancia que había visto sobrevolando entre los árboles. Primer día y ya estoy armado, dijo alegremente. ¿Cómo les va a los demás? En sus respectivas zonas, Runad estaba usando sus garras para desgarrar un árbol en busca de gusanos. Felara acechaba a un herbívoro con la paciencia de un depredador. Grobnak había encontrado un yacimiento mineral y estaba literalmente comiendo rocas, tan contento como podía estarlo. Todos estaban utilizando sus ventajas biológicas naturales exactamente como se esperaba. Ninguno de ellos estaba construyendo nada. Dante comenzó a recoger madera muerta, leña seca y un trozo de madera plano con una conveniente depresión. Luego seleccionó un palo recto y su cordaje y fabricó un taladro de arco con la competencia casual de alguien que lo ha hecho cientos de veces. Veamos, no se permiten herramientas. Solo voy a hacer fricción. Es un proceso muy natural. La fricción ocurre todo el tiempo en la naturaleza. Comenzó a girar el taladro lentamente al principio, luego más rápido. El humo comenzó a salir de la tabla de fuego. La IA de supervisión experimentó lo que solo podía describirse como confusión existencial. El concursante humano está creando combustión mediante una ventaja mecánica. Analizar la ventaja mecánica es física. La física es natural. Clasificación incierta, escalando a los protocolos del supervisor. En la gran sala de reuniones comenzaron a sonar las alarmas. El humano está haciendo fuego, anunció un técnico, con incredulidad en su voz traducida. El canciller se inclinó hacia adelante, haciendo lo imposible. El fuego no se hace, simplemente es. Con todo respeto, gran canciller, debería ver esto. La pantalla principal cambió para mostrar a Dante sonriendo como un loco mientras soplaba suavemente sobre una pequeña brasa enclavada en un montón de yesca. La brasa brilló, la yesca se encendió y la llama floreció. Dante transfirió cuidadosamente la yesca encendida a su fogata preparada, añadió leña y en cuestión de minutos ya tenía una fogata crepitante ardiendo alegremente en el bosque alienígena. ¡Fuego!, gritó al cielo, levantando su lanza triunfalmente. ¡De la nada! ¡Temedme, Galaxy! El silencio que siguió a esta declaración fue profundo. Entonces, las apuestas en 9.000 mundos experimentaron una volatilidad simultánea, ya que las probabilidades cambiaron drásticamente. El alto canciller miró fijamente la pantalla, con los sacos de respiración desinflándose lentamente. ¿Qué? ¿Qué hemos hecho? Nadie tenía una respuesta. En la superficie de NF-03, Dante se acomodó junto al fuego, calentándose las manos, y comenzó a planear sus próximos pasos. Un refugio estaría bien, algunas trampas para peces para el río, tal vez un ahumadero para conservar la carne. 30 días, se dijo a sí mismo, podría construir una aldea en 30 días. La galaxia comenzaba a sospechar que no bromeaba. Y así comenzó la prueba que lo cambiaría todo. Tercer día en NF-03 y Dante se lo estaba pasando en grande. Objetivamente hablando, era una locura. Estaba varado en una luna alienígena, rodeado de criaturas que querían comérselo,
vigilado por miles de millones de seres extraterrestres que probablemente habrían apostado contra su supervivencia. Cualquier persona razonable estaría aterrorizada. Dante estaba construyendo muebles. Lo importante de un buen cobertizo, le explicó al dron de vigilancia que había empezado a seguirlo como un cachorro curioso, es el ángulo. Lo ideal es unos 45 grados, lo suficientemente inclinado como para que no se acumule el agua de lluvia, pero no tanto como para desperdiciar material. El dron asintió en silencio, transmitiendo cada palabra a una audiencia que había pasado de millones a miles de millones. Al parecer, ver a un humano construir una civilización a partir de palos y piedras era más entretenido de lo que nadie había previsto. Dante ya había construido un refugio utilizando ramas atadas con su cordaje y hojas apiladas para aislarlo y impermeabilizarlo. Había ampliado su colección de lanzas para incluir 3 de repuesto, cada una con puntas de piedra cuidadosamente pulidas. Su fogón estaba rodeado de piedras para retener el calor y reflejarlo hacia el interior del refugio. Pero la pieza clave eran las trampas para peces. Las había tejido con ramas flexibles en forma de embudo, con una entrada estrecha que permitía a los peces entrar, pero les confundía a la hora de salir. Ahora había 3 de ellas en el río y ya había capturado 2 docenas de peces, criaturas adyacentes que, cuando las asaba en su fuego, sabían notablemente a trucha. El secreto está en el patrón de tejido, continuó Dante con su comentario en directo. Si es lo suficientemente apretado, no pueden escapar. Si es lo suficientemente suelto, el agua fluye a través. Ingeniería básica, muy natural, sin herramientas de ningún tipo. La IA de supervisión había renunciado a clasificar las actividades de Dante. Cada vez que señalaba algo como potencialmente contrario a las normas, una revisión determinaba que, técnicamente, legalmente, según la letra exacta de la ley, un humano solo estaba utilizando materiales naturales en configuraciones naturalmente posibles. Técnicamente, el espíritu de la ley estaba siendo completamente demolido. Pero la letra se mantenía firme. En órbita, se había convocado una sesión de emergencia del Consejo. Esto es hacer trampa, insistió el magistrado Bendor, con su forma gaseosa arremolinándose con agitación. Muéstrame dónde dice eso en las reglas, replicó otro miembro del Consejo, un ser cristalino llamado H. El humano utiliza piedras. Las piedras son naturales. Utiliza plantas. Las plantas son naturales. Las combina en disposiciones que crean herramientas. No, crean configuraciones con forma de herramientas a partir de materiales naturales. Es lo mismo. ¿Lo es? El debate se prolongó durante 2 días. Mientras tanto, Dante continuó con su revolución industrial en solitario. Al quinto día descubrió depósitos de arcilla cerca de la orilla del río. Arcilla que, cuando se moldeaba y se cocía en su hoguera, se endurecía y se convertía en cerámica tosca, pero funcional. El almacenamiento de agua estaba resuelto, el almacenamiento de alimentos también. Incluso fabricó algunos recipientes para cocinar. La cerámica existe desde hace unos 26.000 años en mi planeta. Dante narraba mientras moldeaba un cuenco. Uno de los mayores éxitos de la humanidad, a la altura de la agricultura y la rueda. Aunque las ruedas podrían estar forzando la definición de herramienta, mejor quedarse con las ollas. La galaxia observaba, fascinada y horrorizada a partes iguales. Al sexto día, Runad estableció el primer contacto. El enorme reptil llevaba horas siguiendo a Dante, moviéndose por el bosque con gracia depredadora. Esperaba encontrar a un humano desesperado y luchando por sobrevivir, probablemente herido, tal vez ya moribundo. En cambio, encontró un campamento que parecía haber estado habitado durante meses. Dante estaba sentado junto al fuego, girando un muslo asado al espeto de algo que olía absolutamente divino. 3 lanzas se apoyaban contra un árbol. Las ollas de barro estaban alineadas en una repisa de piedra. El refugio parecía resistente a la intemperie y robusto. El humo se elevaba de un segundo fuego, donde se colgaban pescados en un estante de madera, curándose lentamente. Runad sacó la lengua, saboreando el aire. ¿Qué?
¿Qué es esto? Hola, Runat. Dante saludó alegremente. ¿Quieres cenar? Hay de sobra. El reptil se acercó lentamente, flexionando las garras. ¿Has creado todo esto? ¿Construido? Sí. No diría que creado. Quiero decir que los materiales ya estaban aquí. Solo los he reorganizado en configuraciones más útiles. Dante sacó el asado del fuego y lo colocó sobre una piedra plana para que reposara. ¿Cómo lo llevas? Runat miró fijamente la carne cocinada. Su especie podía comer carne cruda sin problemas. Lo había hecho durante millones de ciclos. Pero ese olor, ese increíble olor salado. Sobrevivo, dijo con cautela. Como dicta mi biología, claro, claro, todas esas ventajas naturales, las garras, las escamas, todo eso de ser un depredador alfa. Dante cortó un trozo de carne con una afilada hoja de piedra. Debe de ser agradable. Sin embargo, prosperas. Tú, que no tienes armas naturales, ni armadura, ni sentidos mejorados. Runat se sentó, su enorme figura eclipsando a Dante. ¿Cómo? Dante sonrió. ¿Quieres saber el secreto del éxito de la humanidad? No es que seamos fuertes o rápidos, ni que tengamos garras o veneno, ni nada tan genial como eso. Entonces, ¿qué? Hacemos trampa. Dante se tocó la sien. Verás, todas las demás especies obtienen sus ventajas de la evolución, ¿verdad? La selección natural te da garras en unos pocos millones de años. Es un sistema estupendo, muy eficiente. Pero los humanos miramos la evolución y dijimos, eso es demasiado lento. Crearemos nuestras propias ventajas. No lo entiendo. Herramientas, Runat, fabricamos herramientas. Y cuando los organizadores de la prueba dijeron que no se permitían herramientas, Dante se rió. No se dieron cuenta de que, para un humano todo es una herramienta en potencia. Esta roca es una herramienta. Ese palo es una herramienta. Estas fibras vegetales son herramientas. No necesitamos equipos fabricados porque podemos fabricarlos nosotros mismos con cualquier cosa que encontremos a nuestro alrededor. Runad abrió mucho los ojos. Las reglas. Las reglas decían que no se podían usar herramientas fabricadas. No decían que yo no pudiera fabricarlas. Dante le ofreció un trozo de carne cocinada. Toma, prueba esto. El reptil aceptó, mordió y sus pupilas se dilataron. El sabor no se parecía a nada de lo que producía la cocina de su especie. Complejo, rico. El calor había transformado las proteínas en algo trascendente. Así es como el fuego, el calor, el tiempo, la química, en realidad. Dante se recostó contra su refugio. Cocinar es probablemente uno de los mejores inventos de la humanidad. Lo cambió todo. Hizo que los nutrientes fueran más biodisponibles, mató los parásitos, nos permitió gastar menos energía en la digestión y más en pensar. Nuestros cerebros se hicieron más grandes porque aprendimos a cocinar nuestros alimentos. Tu especie convirtió el calor en un arma. Quiero decir, al final convertimos todo en un arma. Pero sí, el fuego fue un punto de inflexión. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. Runat procesaba las implicaciones de lo que estaba experimentando. Finalmente, habló, con una voz más tranquila que antes. No puedo derrotar a esta luna solo con mis garras. Probablemente no en 30 días. No. Tú ofreces caridad. Yo ofrezco conocimiento. Dante señaló el fuego. Puedo enseñarte a hacer esto. El fuego, me refiero a las herramientas, las técnicas, no es información confidencial. Los humanos llevan haciendo esto desde hace cientos de miles de años. ¿Por qué ayudarías a un competidor? Dante se encogió de hombros. Porque la competencia no consiste en ganarse unos a otros. Se trata de sobrevivir al entorno. Y además, sonrió. Estoy bastante seguro de que estoy demostrando algo sobre la humanidad, sobre lo que podemos hacer. Ayudarte solo refuerza ese argumento. Runat chasqueó la lengua pensativamente. ¿Qué argumento? ¿Que los humanos no necesitan ser los más fuertes ni los más rápidos, ni tener la mejor armadura? Solo necesitamos nuestro cerebro, nuestras manos y, literalmente, cualquier material que tengamos a nuestro alcance. Dante se estiró. No somos impresionantes por lo que somos. Somos impresionantes por lo que podemos llegar a ser. En órbita,
La audiencia había alcanzado cifras récord. Las apuestas habían cambiado tan drásticamente que 3 importantes casas de juegos se habían declarado en quiebra. El debate entre el consejo había alcanzado un punto álgido y en la superficie, tanto Felmara como Gronak estaban pasando apuros en otras 2 zonas. Grubnak había descubierto que el contenido mineral de NF03 era insuficiente para su biología. Se estaba muriendo de hambre lentamente, demasiado orgulloso para pedir que lo rescataran, pero visiblemente debilitándose. Felmara había resultado herida en una pelea con un depredador nativo, algo con demasiados dientes y muy poco miedo. Su armadura Kitanos se había agrietado. La infección se estaba extendiendo. Se estaba muriendo. El equipo de extracción permanecía a la espera, esperando las llamadas que inevitablemente llegarían. Pero en el campamento de Dante, Runat observaba cómo el humano demostraba el método del taladro de arco, creando fuego a través de la fricción y la determinación. La mente aguda del reptil absorbía cada detalle y la comprensión florecía detrás de sus ojos depredadores. Este conocimiento, dijo Runat lentamente, mi especie lo abandonó hace millones de siglos. La Confederación nos dio el fuego, una tecnología que compartió libremente. Olvidamos cómo crearlo. Probablemente la mayoría de las especies lo hicieron, asintió Dante, alimentando su nueva llama. Eso es lo que hacen las civilizaciones. Abstrayen lo fundamental. No necesitas saber cómo hacer fuego si tienes un soplete de plasma. Pero tú recordaste que algunos de nosotros sí lo sabíamos. Mantuvimos vivo el conocimiento. Por si acaso. Dante sonrió. Resulta que, por si acaso, llegó. Runat miró el fuego en sus manos con garras. Esa cosa imposible que había creado a partir de palos y fricción. Su especie había cazado entre las estrellas, conquistado una docena de mundos, construido armas que podían romper planetas, pero habían olvidado cómo hacer fuego. Un humano suave y sin garras y supuestamente inferior no lo había olvidado. La galaxia, dijo Rundat en voz baja, ha cometido un error de juicio. Sí, Dante asintió, apagando el fuego para pasar la noche. Sí, creo que tal vez lo hayan hecho. Por encima de ellos, las estrellas giraban en configuraciones alienígenas, y miles de millones observaban. Y lentamente, muy lentamente, la Confederación Galáctica comenzó a comprender lo que realmente habían desatado cuando le dijeron a un humano que sobreviviera sin herramientas. Le habían dado a la humanidad un escenario, y la humanidad, como siempre, estaba lista para actuar. El día 12, el campamento de Dante había pasado de ser un impresionante refugio de supervivencia a convertirse en una aldea. Había ampliado el refugio principal, añadido un espacio de trabajo cubierto para proteger de la lluvia las herramientas de piedra, construido un ahumadero adecuado para conservar la carne y construido lo que generosamente podría llamarse un horno primitivo para cocer mejor la cerámica. Ahora tenía 8 trampas para peces, que le proporcionaban más comida de la que podía comer solo. El excedente se almacenaba, se secaba, se ahumaba o se conservaba en recipientes de arcilla sellados. Pero el verdadero logro, lo que hizo que el público galáctico enloqueciera colectivamente, fue el Atli L. Dante le explicó a su omnipresente compañero Dron, sosteniendo un trozo de madera tallada con un gancho en un extremo, que se trataba de un lanzador de jabalinas. Los humanos lo inventaron hace unos 30.000 años. Aumenta el brazo de palanca del lanzamiento, lo que significa más velocidad, lo que significa más energía cinética, lo que significa que cargó un dardo en el dispositivo apuntando a un objetivo que había preparado. Un manojo de hojas atadas a un árbol. Mira esto, lanzó. El dardo voló con una velocidad y una potencia sorprendentes, estrellándose contra el objetivo con suficiente fuerza como para atravesarlo y clavarse en el tronco del árbol que había detrás, lo que significa mamut muerto, o en este caso, lo que sea que se considere megapana en esta luna. Dante sonrió a la cámara. Por cierto, todavía sin herramientas. Solo un palo con una muesca estratégica. Muy natural. En órbita, los protocolos de certeza de la IA de supervisión
Se habían degradado hasta convertirse esencialmente en una generación de números aleatorios. Cada nueva cosa que creaba el ser humano ampliaba los límites de lo que podían significar los materiales naturales en configuraciones naturales. La sesión del Consejo de Emergencia era ahora permanente. Ha creado un arma, insistió el magistrado Pendor, con su forma gaseosa retumbando. Lanzó un palo con otro palo. H replicó. Los primates lanzan cosas. Es un comportamiento natural. Lanzamiento mejorado. Sigue lanzando. Esto es semántica. Todo este juicio es semántica. Mientras el Consejo discutía, la situación sobre el terreno había cambiado drásticamente. Gronak finalmente admitió su derrota el noveno día. La forma de vida basada en silicio había sido extraída, débil por la deficiencia de minerales, humillada pero viva, una menos. Felara había aguantado hasta el día 11 antes de que su lesión obligara a su extracción. La infección se había extendido a pesar del robusto sistema inmunológico de su especie. Los médicos la salvaron, pero quedó fuera del juicio. Dos menos. Quedaban Runad y Dante. El reptil se había convertido en un elemento permanente en el campamento de Dante. El orgullo había durado unas 18 horas antes del pragmatismo 1. Había aprendido a hacer fuego, a trabajar con cuerdas básicas y a pulir piedras. Sus ventajas naturales, combinadas con las técnicas humanas, lo hacían formidable. Contra todo pronóstico, se habían hecho amigos. Tu especie me fascina, dijo Ronda la mañana del día 13, mientras trabajaba en su propia lanza junto al fuego. Sus manos con garras luchaban con el delicado trabajo de cordelería, pero estaba aprendiendo. Sois a la vez los seres más vulnerables y más peligrosos que he encontrado. Todo se reduce a la relación entre el cerebro y el cuerpo, respondió Dante, mientras revisaba sus trampas para peces. Buen salón. Hoy ponemos todos nuestros puntos de evolución en la inteligencia y la destreza manual. Todo lo demás es simplemente adecuado. Sin embargo, sobrevivisteis a los depredadores de vuestro mundo natal, haciendo que dejaran de ser depredadores. Dante sacó una trampa y agarró un pez que se retorcía. Domesticamos a los lobos y los convertimos en perros. Transformamos a los gatos salvajes en gatos domésticos y convertimos a los animales de presa en ganado. Si no podíamos luchar directamente contra ellos, cambiábamos las condiciones del combate. La cola de Runad se movió pensativamente. Rehicisteis vuestro mundo para adaptarlo a vosotros. Eso es más o menos lo que hacemos nosotros. Sí. Un ruido los interrumpió. Algo se abría paso entre la maleza. Ambos cogieron sus armas. Dante, su atlotl y sus dardos. Runad, sus manos con garras y su lanza con punta de piedra. Felara emergió de entre los árboles. Ambos se relajaron ligeramente. La insectoide tenía un aspecto tosco, con vendajes médicos visibles bajo sus placas quitinosas, pero se movía por sus propios medios. Te han extraído, observó Runad. Me han curado, dijo Felara, y su traductor convirtió los sonidos en un lenguaje comprensible. La prueba ha terminado para mí. Estoy descalificada. Pero sus ojos compuestos se fijaron en el campamento de Dante, observando las estructuras, el fuego y la disposición organizada. Tenía que verlo con mis propios ojos. Bienvenida a casa de Dante, dijo el humano, haciendo un amplio gesto. Tenemos pescado ahumado, carne asada y unas vistas preciosas del río. Siéntate en una roca. Fela se acercó lentamente, con movimientos aún doloridos. Examinó las trampas para peces, la cerámica, el taller de herramientas. Sus antenas se movían constantemente, procesando información. Construisteis todo esto en 12 rotaciones planetarias. Ahora son 13 y sí, con la ayuda de Runad, en algunas de las construcciones más pesadas. Dante le ofreció un trozo de pescado cocinado. ¿Tienes hambre? Ella lo aceptó con cuidado con la mandíbula, lo probó y se quedó muy quieta. El calor transforma las proteínas, las mejora. La química es magia, coincidió Dante. Velara se sentó pesadamente en un tronco que Dante había colocado como asiento. Mi especie ha construido ciudades colmena que abarcan continentes.
Tenemos naves que atraviesan el vacío, reinas que viven 10.000 ciclos. Miró sus heridas vendadas, pero cuando me herí sola, con solo mis dones naturales, fracasé. Habría muerto sin intervención. La luna es dura, dijo Dante con simpatía. No. Las mandíbulas de Felara chasquearon en lo que su especie utilizaba como énfasis. Fracasé porque solo tenía lo que la evolución me había dado. Tú tienes éxito porque tomas lo que la naturaleza te proporciona y lo mejoras. Sois una especie de fabricantes de herramientas. Es vuestra evolución. Las herramientas son solo extensiones del cerebro, dijo Dante, acomodándose en su asiento. Pensamos con las manos, moldeamos nuestro entorno para que se adapte a nuestras necesidades. Probablemente por eso hemos sobrevivido lo suficiente como para volvernos inteligentes. Podíamos adaptarnos más rápido que la selección natural. Runath echó más leña al fuego. El consejo debate si has infringido las normas. Lo sé, he estado observando el estado del LED del dron. Parpadea cuando discuten sobre mí. Dante sonrió, pero no pueden descalificarme porque, técnicamente, según sus propias definiciones, no he infringido ninguna regla. Has infringido el espíritu de las reglas, observó Felra. Claro, pero he seguido la letra, y en la ley galáctica, la letra prevalece sobre el espíritu. Los tres se sentaron en un cómodo silencio, con el crepitar del fuego y los sonidos del bosque alienígena proporcionando el ambiente. Dos especies depredadoras, biológicamente superiores en casi todos los aspectos medibles, acompañando a un humano que había puesto en marcha la tecnología de la Edad de Piedra en menos de 2 semanas. La galaxia no olvidará esto, dijo finalmente Rundat. Lo que has demostrado aquí. Bien, respondió Dante. Quizás se lo piensen 2 veces antes de llamar blandos a los humanos. Pensarán muchas cosas, pero blandos no será una de ellas. El día 15 trajo la extracción de emergencia de 3 observadores de la Confederación que habían aterrizado para verificar el cumplimiento de Dante con las reglas del juicio. Pasaron 6 horas examinando su campamento, probando sus creaciones y revisando las imágenes de vigilancia. Su conclusión se presentó en un informe de 300 páginas que, en esencia, se resumía en: todo es legal, no nos gusta, pero es legal. Para el día 18, Dante había perfeccionado la tecnología del arco y las flechas, la curva compuesta del arco, el emplumado de las flechas con plumas de aves locales, las puntas de flecha de piedra pulidas hasta alcanzar la perfección aerodinámica. Técnicamente, todo eran materiales naturales en combinaciones creativas. El alcance efectivo de caza se había triplicado. El tiro con arco podría ser el mayor invento de la humanidad, narró Dante mientras hacía una demostración ante su creciente público. Las armas a distancia cambiaron la guerra, cambiaron la caza, lo cambiaron todo. De repente, el depredador rápido con grandes dientes ya no importa, porque puedo darle desde 100 metros de distancia. Soltó una flecha, voló con precisión y derribó a una especie de ciervo que estaba pastando cerca del árbol. Runath, que observaba, negó lentamente con la cabeza. Mis antepasados habrían temido a los tuyos. Tus antepasados probablemente se comieron a los míos, replicó Dante, dirigiéndose a recuperar la presa. Pero nuestros antepasados aprendieron a lanzar palos puntiagudos muy bien, así que se equilibró. El día 20 trajo visitantes inesperados. Una delegación del Consejo de la Confederación, encabezada por el propio magistrado Bendor, se materializó en un destello de energía de transporte. Dante estaba deshuesando un pescado. Levantó la vista y saludó con su cuchillo de piedra. «Hola, visita oficial». La forma gaseosa de Bendor pulsaba con colores que indicaban un extremo descontento. «Dante humano, debemos hablar». «Claro, dame un segundo». Terminó de limpiar el pescado, se enjuagó las manos en el río y luego se puso de pie. «¿Qué pasa? Este juicio». Bendor señaló el campamento, las herramientas, todo lo que Dante había construido. «Ha revelado algo incómodo, que los humanos son sorprendentemente competentes, que la mayoría de las especies de la Confederación han olvidado cómo sobrevivir sin tecnología». La forma del magistrado se atenuó.
Has expuesto una debilidad que no sabíamos que teníamos. La expresión de Dante cambió, el humor se desvaneció y se volvió más seria. No se puede empezar de cero. La mayoría no puede. No, nos hemos vuelto dependientes de los sistemas heredados o compartidos. Si nos quitan la tecnología, quedamos indefensos. Pero los humanos no. No, los humanos no. Bendor se acercó flotando. Dime, Dante, ¿qué haría tu especie si toda vuestra tecnología dejara de funcionar de repente? Dante lo pensó. Sufriríamos un retroceso. Muchos morirían. No voy a mentir al respecto. Pero los que sobrevivieran, reconstruiríamos. Puede que nos llevara una o dos generaciones, pero volveríamos a subir en el árbol tecnológico. Todo el conocimiento sigue estando en nuestras cabezas. Esto es lo que ha demostrado la prueba. No que podáis sobrevivir, sino que podéis reconstruir. El peso de esa comprensión flotaba en el aire. ¿De eso se trataba realmente?, preguntó Dante en voz baja. ¿Probar esa capacidad? Los colores de Bendor cambiaron a algo que podría haber sido vergüenza. Quizás no al principio, pero se ha convertido en eso. Detrás de ellos, Rondath y Felara observaban, comprendiendo cada vez más. La galaxia no solo había subestimado a la humanidad, había olvidado algo que la humanidad nunca olvidó. ¿Cómo empezar de nuevo? Y eso, al final, resultó ser la habilidad más valiosa del universo. El día 30 llegó con todo el anticlímax de una fecha límite burocrática. Dante se despertó en su refugio, se estiró y salió a revisar sus trampas para peces por última vez. El sol se elevó sobre los bosques de NF03, pintando todo de dorado y verde. Un planeta precioso, la verdad. La luna, lo que sea, lo echaría de menos. Runath ya estaba levantado manteniendo el fuego. El reptil se había vuelto sorprendentemente doméstico en las últimas 2 semanas. Último día humano. Sí. ¿Crees que me dejarán quedarme con algo de esto? Dante señaló su aldea, porque ahora era una aldea, con múltiples estructuras, un espacio de trabajo organizado, un almacén de alimentos e incluso un sistema de letrinas primitivo, porque la higiene era importante. Lo dudaba. El campamento debía permanecer como prueba. ¿Prueba de qué? De que los humanos son tercos. Prueba de que el juicio fue defectuoso desde su concepción. Felara salió del refugio para invitados que Dante había construido para ella. Llevaba allí los últimos 12 días, ayudando en lo que podía, aprendiendo técnicas que su especie había abandonado hacía milenios. El equipo de extracción llega a Zenith. Supongo que debería hacer las maletas. Dante miró a su alrededor todo lo que había construido, excepto que, literalmente, no tenía nada que empaquetar. Vine aquí con un mono y me voy con un mono. Y con conocimientos que remodelarán la civilización galáctica, añadió Rundat. Un poco dramático, pero vale. El rayo transportador se activó precisamente al mediodía, elevándolos a los tres a través de la atmósfera y el espacio cuántico, con las moléculas bailando entre estados hasta que se resolidificaron en la plataforma del gran salón de asambleas. El salón estaba abarrotado, no solo con miembros de miembros del Consejo, sino con representantes de miles de especies. Los drones de los medios de comunicación revoloteaban en densas nubes. El ruido ambiental de 1000 idiomas diferentes traducidos simultáneamente creaba un sonido como si el universo se aclarara la garganta. Dante parpadeó ante la luz repentina. Vaya, hay mucha gente, muchos espectadores. Felmara lo corrigió. Tu juicio se ha convertido en el evento más visto en la historia de la Confederación. ¿En serio? ¿En serio? El propio gran canciller estaba de pie en el podio central, con un aire mucho menos engreído que hacía 30 días. Sus sacos respiratorios se inflaban y desinflaban en lo que podría haber sido nerviosismo. Humano Dante, resonó la voz del canciller. Has completado el juicio. 30 rotaciones en NNF-03. Has sobrevivido. Hice más que sobrevivir, dijo Dante. Prosperé. Sí, nos dimos cuenta. El tono del canciller sugería que se había dado cuenta de muchas cosas que hubiera preferido ignorar. El Consejo ha revisado cada momento de tu juicio, cada acción, cada creación, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque has seguido al pie de la letra nuestras leyes, has violado el orden.
Una voz resonó desde los asientos del consejo. El magistrado flotó hacia adelante, su forma gaseosa ardiendo con intensidad. Si me permiten dirigirme a la asamblea. Los sacos respiratorios del canciller se desinflaron con evidente irritación. Magistrado, el humano no ha violado nada. Los colores de Bendor cambiaron a través del espectro mientras hablaba. Hemos pasado 30 días discutiendo sobre herramientas, sobre reglas, sobre definiciones. Hemos pasado por alto la verdad fundamental que este juicio ha revelado. La sala se quedó en silencio. «¿Qué verdad?», exclamó alguien. «Que somos débiles», dijo Bendor simplemente. El silencio que siguió fue absoluto. Nosotros, la gran confederación galáctica, maestros de 1000 tecnologías, gobernantes de 10.000 mundos. Somos débiles porque hemos olvidado cómo ser fuertes. Un murmullo recorrió la asamblea. Este juicio tenía como objetivo humillar a los humanos, mostrarles su lugar entre las especies con una biología superior. Bendor señaló a Dante. En cambio, reveló que la biología no significa nada en comparación con el ingenio. El humano no tenía garras, ni armadura, ni sentidos mejorados. Solo tenía su mente y sus manos. Y con solo eso, construyó una civilización. «Era solo un campamento», protestó débilmente el canciller. «Era un modelo», replicó Bendor. «Una demostración de la capacidad de arranque que la mayoría de nuestra especie ya no posee». Gronak, poderoso y con piel de piedra, fracasó. Felara, cazadora perfecta, fracasó. Incluso Runath, depredador alfa de una especie guerrera, habría fracasado sin la ayuda de los humanos. Runath inclinó la cabeza, reconociendo la verdad. «Nos hemos vuelto dependientes», continuó Venador. «Dependientes de tecnologías que no creamos, sistemas que heredamos, conocimientos transmitidos sin comprenderlos. Si nos quitan nuestra infraestructura, nos derrumbamos. Pero los humanos», dijo el magistrado con tono optimista, «los humanos recuerdan, mantienen vivo el conocimiento de la creación generación tras generación, por si acaso». «¿Por si acaso qué?», preguntó alguien. «Por si acaso todo se derrumba». Dante habló en voz baja, pero su voz se escuchó. «Mi abuelo solía decir, la civilización está a 3 comidas del colapso». Quizás tenía razón, pero si se derrumba, los humanos saben cómo reconstruirla a partir de piedras y palos. La asamblea procesó esto. Las implicaciones se extendieron como ondas en un estanque. Bendor se volvió hacia el pleno del consejo. «Hay una razón por la que se convocó realmente este juicio. Una razón que va más allá del castigo por un insulto menor». Las bolsas de respiración del canciller se quedaron completamente planas. «¿Qué razón?», preguntó Dante. «Hace 3 ciclos detectamos señales procedentes de más allá del borde galáctico. Señales que coincidían con las de los arquitectos, el antiguo enemigo que una vez destruyó civilizaciones en toda esta galaxia. Se centraron en la tecnología, corrompieron los sistemas y volvieron nuestras propias creaciones contra nosotros. Hace 10.000 años, casi acabaron con toda la vida avanzada. La sala estalló en ruido, gritos, chasquidos, silbidos y sonidos sin traducción humana. La voz de Bendor se impuso. «Están regresando, y cuando vengan, atacarán primero nuestra tecnología. Nuestras naves, nuestras armas, nuestra infraestructura, todo quedará comprometido o destruido». Dante sintió cómo le invadía una fría comprensión. «Necesitáis especies que puedan sobrevivir sin tecnología. Más que sobrevivir, reconstruir». Bendor se acercó flotando. «Hemos buscado esas especies y las hemos probado en secreto. Nunca te castigaron, Dante. Te evaluaron». Y el corazón de Dante latía con fuerza. «Aprobasteis con nota». Los colores del magistrado cambiaron a algo cálido y acogedor. «Por la presente, se invita a la humanidad a unirse al Consejo de Defensa de la Confederación, no como miembros junior, sino como arquitectos de la supervivencia». El canciller parecía haber tragado algo tóxico. El consejo ha votado. La decisión es definitiva. Dante se quedó mirando. La cola de Runath se movió en lo que podría haber sido diversión. Las mandíbulas de Felara chasquearon en señal de aprobación.
Me estás diciendo, dijo Dante lentamente, que le conseguí a la humanidad un lugar en la mesa de los grandes porque hice fuego y palos puntiagudos, porque recordabas cómo hacerlo, corrigió Bendor, y porque puedes enseñar a otros. 6 meses después, Dante estaba parado en un aula, si es que se le podía llamar así a un hangar reconvertido en la estación 10X9, frente a un grupo de estudiantes de 20 especies diferentes. Muy bien, todos, coged una piedra, dijo alegremente. Hoy aprenderemos a hacer percusión con piedras. Mañana, lo básico sobre cordelería. A finales de mes, todos seréis capaces de hacer fuego y construir refugios utilizando únicamente materiales naturales. Runat se sentó en la primera fila, habiéndose nombrado a sí mismo asistente del profesor. Felmara supervisaba desde atrás, documentándolo todo para los archivos educativos colectivos de la colmena. Un joven Neftar, de la misma especie que el canciller, levantó un tentáculo nerviosamente. Doctor Dante, ¿y si no podemos aprender estas habilidades? Primero, llámame Dante. Segundo, sí que podéis aprender. Los humanos no somos especiales porque seamos inteligentes. Somos especiales porque somos obstinados. Seguimos intentándolo hasta que la roca se rompe de la manera correcta. Y si vienen los arquitectos, Dante sonrió. Entonces les mostraremos lo que pasa cuando se meten con especies que saben cómo construir civilizaciones desde cero. Perderemos la tecnología, claro, pero seguiremos teniendo rocas, palos y cerebros. Levantó un hacha de mano recién tallada, cuyo filo brillante relucía bajo la luz artificial de la estación. Y sinceramente, eso es todo lo que hemos necesitado. La clase se puso a trabajar. El sonido de la piedra contra la piedra resonaba en el hangar como el latido del renacimiento de la civilización. Afuera, la galaxia giraba. Los arquitectos se acercaban y la humanidad, la especie que nunca olvidó cómo empezar desde cero, se preparaba para enseñar al universo la lección más importante de todas. Las herramientas se pueden quitar. El conocimiento, no.